para una reflexión de la palabra de nuestro Dios. Me gustaría que buscara, por favor, conmigo, allí en su Biblia, busque, hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 2, el versículo número 37. Vamos a dar lectura ahí a la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hagamos, hermanos, al Señor una oración en esta hora. Amantísimo Dios y buen Padre, en este momento, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros en esta transmisión. Bendice la vida de cada una de las personas que nos están sintonizando en esta tarde, en esta hora, Señor. Meditamos en tu palabra que siempre nos bendice. Te pedimos, Dios, que esta palabra sea de aliento, fuerza, fortaleza a la vida de cada uno de mis hermanos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Espero que el audio, hermanos, esté saliendo bien. No tengo forma yo de checarlo, pero esperemos que estemos comunicándonos correctamente, ¿verdad? Gloria a Dios. Este pasaje, hermanos, que acabamos de considerar, que acabamos de leer, fue un acontecimiento precisamente después del día de Pentecostés, después del descenso del Espíritu Santo y de aquel sermón del apóstol Pedro. Fue entonces que la gente le hizo esta pregunta al apóstol Pedro. Pedro les decía que ellos habían sido los causantes de la crucifixión de Cristo, y diserta un extraordinario mensaje, un extraordinario sermón, al grado que la gente es impactada con las palabras del apóstol San Pedro. Yo quisiera que este versículo número 37 nosotros pudiéramos considerarlo brevemente, al menos en 4 partes, hermanos. Yo lo parafraseé o lo dividí en 4 partes de las expresiones de este versículo 37. Primero, el versículo 37 dice: al oír esto. Y yo lo subrayé: al oír esto, porque se refiere a las palabras del apóstol Pedro, donde él los acusa de haber matado al Señor Jesucristo. Pedro les explica que el Señor Jesucristo, más que un hombre, él era el Mesías, el Hijo de Dios, al cual ellos, por ignorancia o por maldad, habían llevado hasta la muerte de cruz. Y entre más escuchaban ellos el mensaje del apóstol Pedro, dice la palabra de Dios que más les impactaba lo que el apóstol Pedro les estaba diciendo. Y es muy interesante, hermanos, porque mientras uno más escucha de las cosas de Dios, más sensibles nos volvemos. Dice el texto bíblico que la multitud se conmovió porque estuvo atenta al mensaje del apóstol Pedro. Normalmente, cuando la gente pone atención al mensaje bíblico,
la gente es impactada, la gente es conmovida cuando pone atención, cuando está atenta, cuando no se distrae en cosas externas, sino que se enfoca en atender, en escuchar, en meditar en el mensaje de la Biblia, en el mensaje de la palabra, en el mensaje de parte de Dios. Y pudiéramos tomar un ejemplo en la Biblia que sería un caso como el de Lidia, que dice el pasaje de Hechos 16, 14 y 15, que como resultado de haber estado atenta a las palabras que el apóstol Pablo estaba hablando, dice el texto bíblico que ella se convirtió e inmediatamente empezó a dar buenos frutos. Tenemos un ejemplo más en Hechos 10, 44, en lo que sucedió en la casa de Cornelio. Se dice que mientras Pedro predicaba, dice el texto bíblico, que el Espíritu Santo cayó sobre aquellos que estaban atentos al mensaje del apóstol Pedro. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vemos que la enseñanza de estas palabras primeras del versículo 37 es que hay muchos beneficios como consecuencia de estar atentos a la voz de Dios. Hay muchos beneficios como consecuencia de estar atentos al mensaje bíblico. Si tú pones atención a la palabra, tú vas a ser bendecido. Si tú pones atención al mensaje de la Biblia, a lo que se predica en tu iglesia, a lo que los siervos de Dios hablan, ten la plena seguridad de que tú serás grandemente bendecido. Dice el texto bíblico que tenemos como base de Hechos 2:37, al oír esto se compungieron de corazón. Me llama mucho la atención que el significado de la palabra compungir en español viene del latín que significa punzar. Entonces la idea es que al escuchar las palabras de Pedro, las gentes fueron punzadas, como que recibieron una estocada en sus almas, algo que les traspasó de punta a punta su conciencia. Lo que ellos experimentaron no fue una emoción pasajera o una especie de un cosquilleo momentáneo o algo emocional. Fue un fuerte sablazo que taladró sus almas. Fue la palabra misma de Dios penetrando en sus corazones. Fue el Espíritu Santo mismo redarguyendo sus almas. Al oír esto, se compungieron de corazón. Compungir significa dolerse, significa experimentar remordimiento, significa tener cargo de conciencia por algún mal cometido. Eso es compungirse. Qué importante es, hermanos, que nosotros cuando vengamos al Señor lo hagamos compungidos de corazón. Si hemos fallado, si hemos faltado, si hemos pecado, si nos hemos equivocado, vengamos al Señor con un corazón compungido. Dice la Biblia que al corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Esta multitud, esta gente, cuando oyó las palabras del apóstol Pedro, dice el texto bíblico que se compungieron de corazón. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? La preocupación de ellos fue tan grande que ellos querían saber la forma de enmendar su falta. Sus palabras significan: ¿hay algo que nosotros podamos hacer para remediar
esta situación, cuál es la parte que a nosotros nos toca hacer para que las cosas cambien. El caso, mis amados hermanos, es que la persona que es tocada por Dios procura hacer algo para acercarse al Señor. Cuando el Espíritu Santo toca la vida del ser humano, del hombre o la mujer, por naturaleza nosotros sentimos la necesidad de hacer algo para congraciarnos con Dios, porque nos sentimos faltosos, nos sentimos culpables, nos sentimos que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Gloria a Dios. El carcelero de Filipos le dijo al apóstol Pablo y le dijo a Silas, allá en Hechos 16, versículo 30, les dijo: hermanos, varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él sentía la necesidad de hacer algo para obtener la salvación. Así como esta multitud le dice a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos para remediar esto que usted nos está enseñando? Le decían a Pedro. Viene a mi mente también el acontecimiento de Saulo. Dice la Biblia que fue derribado al ser un perseguidor de la iglesia, y cuando fue derribado de su cabalgadura, él exclamó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Normalmente nosotros los seres humanos queremos hacer algo para remediar las cosas. Esta gente sintió la necesidad de hacer algo, como cuando el esposo comete alguna falla y quiere congraciarse con la esposa, le trae flores, le trae chocolates, busca hacer algo para remediar la falta. Esta gente necesitaba o tenía la necesidad de hacer algo, porque el mensaje del apóstol Pedro fue tan tremendo, tan claro, tan fulminante para las conciencias de ellos. Cuando ellos le preguntan al apóstol Pedro qué era lo que podían hacer, Pedro se limita solamente a decirles: arrepentíos, arrepiéntanse. Es importante, hermanos, observar que ellos querían saber lo que tenían que hacer. Probablemente en sus mentes ellos pensaban que haciendo una penitencia sería suficiente, pagar cierto dinero o cierta cantidad de ofrendas o limosnas al templo les podía ayudar, quizá ofrecer algún sacrificio o elevar cierto número de oraciones a Dios, o ofrecer largos tiempos de ayuno y cosas por el estilo. Pero sin embargo, la exhortación de Pedro fue muy distinta a lo que ellos pensaban y a lo que ellos esperaban. Pedro solamente les dice: arrepiéntanse, arrepentíos. ¿Qué se entiende, mis amados hermanos, por arrepentimiento? Por arrepentimiento, nosotros debemos de entender que es reconocer que hemos pecado o que somos pecadores. Debemos experimentar en nuestra vida la pena por aquel pecado cometido o pecados cometidos. Arrepentimiento también es confesar a Dios nuestros pecados. Arrepentimiento es tener la disposición de abandonar el pecado, hermanos. Sentir el deseo de entregarse completamente e incondicionalmente a Dios. Gloria a Dios. Yo no sé cuál sea la situación en la que tú te encuentres, pero yo quiero decirte en esta
ocasión, en esta oportunidad, que si tú estás escuchando esta reflexión de la palabra, si tú estás oyendo este mensaje que estamos hablando nosotros en esta hora, yo quiero decirte que es una buena oportunidad y un buen tiempo para que te humilles delante del Señor, para que tu corazón sea compungido, para que tu corazón sea humilde y se humille ante la presencia del Señor. Si has fallado, si te has equivocado, si has pecado, entiende que hay un Dios de gracia y de misericordia que está ahí siempre dispuesto para perdonar tus pecados, para perdonar tus faltas, para perdonar tus equivocaciones, siempre y cuando tú te arrepientas de todo corazón. Tú te arrepientas en una forma sincera y honesta delante del Señor. Él te ama y quiere bendecirte. Él te ama y quiere llenarte de sus ricas y abundantes bendiciones. Solamente está en ti que tengas la disposición de atender a esta invitación de parte del Señor. Yo te invito en esta hora a hacer una oración juntamente conmigo para pedir al Señor de su ayuda, de su perdón, de su misericordia. Si tú todavía no conoces al Señor, o si tú eres una persona que ya ha conocido de Dios, pero por circunstancias se alejó del camino de Dios, esta es una buena oportunidad para que tú te acerques al Señor y abras tu corazón y permitas que Él vuelva a ser el Señor de tu vida. Ora juntamente conmigo. Amantísimo Señor y Dios y buen Padre, en esta hora, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia. Te pedimos, Señor, por aquella persona o personas, Señor, que han estado atentas a esta reflexión de tu palabra en esta tarde. Yo te pido, Dios, que tú les bendigas, que tú seas con ellos y con ellas. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, si hay alguien que todavía no te conoce, Señor, que esta sea una buena oportunidad para que él o ella abra su corazón y te reciba como su único y suficiente Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, ven y entra a su corazón, Señor. Cambia su vida, perdona sus pecados y transfórmale en una nueva criatura. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, aquella persona que se ha alejado de tu camino, pero hoy toma la decisión de acercarse nuevamente, recíbele, Señor, con los brazos abiertos. Perdona sus faltas, perdona sus equivocaciones, sus errores, y recíbele una vez más, Señor, como hijo tuyo, como hija tuya, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Espero en el Señor que tú hayas hecho una oración sincera delante de Dios. Ten la plena seguridad de que el Señor está contigo. Gloria a Dios.